Por favor, por una vez que se me cayó la bolsa de huevos al suelo, ya me llaman el rompehuevos. Rompehuevos. ¡Japón con jamón! Hola a todos. Este es Japón con jamón. Hoy vamos a hablar sobre machismo de nuestra relación. Hoy queríamos hablaros sobre cómo trabajamos nuestra relación, cómo nos enfrentamos a las tareas de la casa. Bueno, en definitiva, queríamos comprobar con vosotros, con todos, si en nuestra relación hay machismo o no. Es más, también queremos que opinéis si en alguno de los casos que os vamos a contar a continuación hay machismo o no. Realmente no vamos a hablar apenas sobre el machismo así en general en Japón, porque es la misma lacra en todos los países. Las mismas cosas machistas que ocurren en nuestro país ocurren, por supuesto, también en Japón. Por eso vamos a enfocarnos más en lo que sabemos realmente, que es nuestra situación de pareja, y sobre todo ya tras irnos a vivir juntos. Cuando nos mudamos o nos casamos, no pensaba que iba a tener problema de machismo, porque Ernesto es muy bueno y amable. Yo pienso que mujer y hombre tienen su capacidad. Por ejemplo, yo puedo cocinar y Ernesto es más fuerte y coger las cosas, las bolsas. Entonces creo que hay equilibrio. Sí, la verdad es que me recuerda mucho a lo que he vivido aquí en Japón. La cosa va por roles. Cuando estaba en los clubs, por ejemplo el de música, cuando terminábamos un concierto, los chicos teníamos que recoger los amplificadores, los altavoces, la batería, desmontarla y llevarla a un cuarto donde guardamos todas esas cosas. Sin embargo, las chicas no hacían nada ahí. Pero cuando terminábamos de guardarla y nos íbamos a un bar, a los izakaya y eso, y traían las bebidas, eran las chicas las que servían a los chicos de todas las mesas. Y yo me quedaba como, hostia, yo estaba sirviendo y la gente me decía, no, pero ¿cómo que no? Es que según mi manera de pensar, es que todo el mundo puede hacer de todo. O sea, las chicas pueden recoger amplificadores y los chicos pueden servir bebidas. Pero sí, es como dice Yuko, ¿no? Hay como un equilibrio. Yo hago esto, pero luego la gente del otro sexo hace esta otra cosa. Es mejor que divide el trabajo que sabe bien. Vamos a empezar ya con nuestros casos. En muchas ocasiones, sobre todo cuando hacemos los YouNow, la gente nos pregunta quién hace la comida en casa, quién cocina mejor de los dos. Yo cocino mejor que Ernesto porque soy cocinera y he trabajado mucho con mi padre. Es que mi padre tiene restaurante. Y bien bueno. Y a mí me gusta cocinar y cocinar sola. No quiero que ayude Ernesto porque es un poquito molestia. Que estorbo, ¿no? Vamos, dilo ya. Niño, estorbas. Es que no tiene talento. ¡Ah! La que sabe realmente echar en la comida la cantidad exacta de sal, de salsa de soja, cuántas verduras hay que cortar, es ella. Yo lo que hago es hacer las cosas más fáciles, como pelar las patatas o cortar la cebolla, o yo qué sé, o meter y coger las cosas de la nevera, o incluso estoy a la vez que ella está haciendo la comida, yo estoy fregando los utensilios por si hay que volver a utilizarlos, como la sartén. Algo es algo. Sí, algo es algo. Una vez Ernesto estaba en casa solo e intentó cocinar okonomiyaki. Un okonomiyaki tiene que ser así, pero realmente era así. Además estaba crudo. Cuando Ernesto terminó de hacer okonomiyaki, me envió una foto y no podía creerlo. ¿Eso es okonomiyaki? Claro, yo le envié la foto con entusiasmo, ¿no? O sea, es que era mi obra, era mi okonomiyaki. Era un poco surrealista, ¿vale? Pero era mi primer okonomiyaki. Claro, yo esperaba una respuesta en plan, oh, Ernesto, te has esforzado. Pero realmente la respuesta fue, anda, ve al supermercado, cómprate algo de verdad y come bien. Exagerada. Ya envié. Pero, ¿has comido todo? ¿De verdad? Hice el esfuerzo. Es que estaba preocupada por su estómago, que ojalá no haya problema. Ernesto siempre riega los platos y quiero ayudarle, pero él quiere hacer solo. Es que a mí me gusta, ¿eh? O sea, a mí lavar los platos me relaja y me ayuda a pensar en mis cosas. Y yo también cocinar igual. Pues nada, pues equipo perfecto. ¿Qué pensáis? ¿Nuestro caso es machista? Vale, Yuko, eso en el caso de cocinar, pero de limpiar la casa o de hacer la colada, de lavar la ropa, ¿cómo vamos? Limpiar y ordenar es mi afición. No,
afición no, es una enfermedad. O sea, para empezar, ¿no? Es enfermizo, porque ya casi que ordena por color, por nombre, por alfabeto, ¿no? Sí, sí. Yo sé que es demasiado, pero me gusta mucho. O sea, entiendo que limpiar es necesario, todos limpiamos, pero el caso de Yuko, que no me refiero a limpiar, sino a ordenar. Quiero ordenar cada milímetro. En nuestro caso, en la limpieza, Yuko, por ejemplo, siempre, o sea, yo no lo he hecho nunca, Yuko siempre limpia el baño, los furos, o sea, lo que es la bañera, la zona del lavabo y de la cocina. Y yo lo que hago es, porque también me gusta, tal y como Yuko es maniática con ordenar, yo también soy maniático con barrer, bueno, porque me relaja, ¿no? A mí me gusta barrer, pero es que en España barrer bien, porque hay palos que son de mi altura. Los que estáis viendo por primera vez, mido 1,90 m. Aquí la escoba que tenemos es un poco como de Playmobil, ¿no? Pero es que si os contara cómo es el recogedor... No os contara, no, es que os lo voy a enseñar. Esto es el recogedor. Y no hay palo. Y me tenéis que imaginar, pues, recogiendo, ¿no? Tienes que agacharte, ¿no? Sí se vende en Japón, pero tenemos que comprar para ti, ¿no? Para mi altura, ¿no? Bueno, y para lavar la ropa y tender, ¿qué tal? Hacemos juntos, pero doblar la ropa, nunca. Planchar, nunca. Es verdad, tiene toda la razón. Si yo planchara, quizá habría que desalojar el edificio por incendio. Puedo llegar a ser un arma blanca si sostengo una plancha en mi mano. Yo nunca tiro la basura, pero tengo que mandar. ¿Sabes? Hoy tiene que tirar bolsa. Toma. Es que no sabe cuándo tiene que tirar. Hoy que tengo que tirar. Dame una bolsa. Tengo una explicación. Ojo, tengo una explicación. Eso es, tal y como yo, por ejemplo, no plancho, pues Yuko no tira la basura, siempre soy yo el que va a tirar la basura. Hace poquito que nos mudamos aquí y cada barrio, cada distrito en Tokio, no sé cómo será en otras partes de Japón, pero tiene sus propias normas de tirar la basura. Los lunes toca tirar la basura que se puede quemar, los martes la que no se puede quemar pero que no contenga acero. Es un poco lío, o sea, todavía no estoy ahí. Bueno, al final hacemos nosotros también como un poco de roles, ¿no? Cuando Yuko hace una cosa que yo no hago, también hay cosas que Yuko nunca ha hecho y siempre las hago yo. Al final es eso, ¿no? Encontrar un poco el equilibrio. Sí. ¿Qué pensáis vosotros de eso? ¿Se ve machista en vuestros países, en ese caso? Yo creo que si mi marido fuera un japonés, no haría tanto como Ernesto. La mayoría de mis amigas tiene marido que le ayuda a algo, ¿no? Por ejemplo, ¿Son cuida... japoneses? Sí, pero cuida a sus niños. Pero tengo una amiga que su marido no hace nada. Nada de nada. Nada de nada. Y se queja mucho. Últimamente la mujer también trabaja fuera y entonces actualmente colabora más. Bueno, pero en todo este asunto yo voy a decir una opinión que es mía, o sea, no os enfadéis, por Dios, es lo último que yo querría, que os enfadarais. Es una opinión mía y pienso que en todo esto, en la manera, o sea, el mundo está configurado de manera machista. Hay frases hechas o hay, por ejemplo, mira, algo tan sencillo como decir el hombre tiene que ayudar a la mujer en la cocina, por ejemplo. Eso suena ya más machista que cualquier cosa pero vamos. Y es simplemente porque decir que el hombre tiene que ayudar a la mujer ya se está sobreentendiendo que el lugar de la mujer es la cocina. Ahí es donde tiene ella que estar. Y el hombre es el que tiene que ayudar, ¿no? Y yo creo que eso es machista también. Parece que no. Es como, no, pero yo estoy a favor de la igualdad, ¿no? Tiene que ayudar. No se dice con mala intención, pero creo que ya son frases que están cargadas de machismo, ¿no? Entonces eso, yo creo que para eliminar de verdad el machismo, para llegar a la igualdad social, habría que terminar con ese tipo de frases. Están ya muy arraigadas, para nosotros ya es normal, no suenan mal, pero creo que, según mi opinión, algo de machismo tienen. ¿Estoy loco? Sí. Sí, vale. Yo creo que todo el mundo pensaréis lo mismo. Este tío está zumbado, pero necesitaba decirlo, porque bueno, ya que en Japón sin cortes no decimos nuestra opinión, en Japón con jamón un poquito sí, ¿no? Y hacer la compra, siempre vamos juntos. No, pero vamos juntos no porque yo quiera colaborar, sino porque quiero comprarme mis chucherías y mis... No, hombre, es broma, es broma. En esto siempre me coge la bolsa de compra. Que eso, por cierto... también lo veo como un acto machista. Eso de cogerle a la mujer una bolsa porque, oh, pobre mujer,
ser indefenso y débil, no puede con una bolsa. Entonces cojo yo y se las cojo, ¿no? Eso lo veo también un poco machista, pero es que no puedo, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque tú puedes con una bolsa, por Dios. No eres inferior a mí, ¿no? Pero O sea, si yo también cojo, pero lo más pesado es tuyo. es verdad. Y si hay huevos, es suyo. Porque yo Huevo peligroso. yo no sé qué es peor, si tener una plancha o tener una bolsa llena de huevos. Soy un arma blanca en cualquiera de los dos casos. Es que su madre, mi suegra, me contó que nunca deje huevos para Ernesto. Por favor, por una vez que se me cayó la bolsa de huevos al suelo, ya me llaman el rompehuevos, ¿sabes? No fue huevos. Oh, ¡qué descojones! Oh, por cierto, ¿habéis visto el pelo de Yuko? Se mea. Pero no quiero, no. Mohío. Chica. Pero mirad el pelo de Yuko, a ver si se relaja. Un poquito más por abajo. Está chulo, ¿eh? Star Wars みたいにしたかったね。 Es verdad, parece los de los reinos de las galaxias, eso, como se llamen. Sí, sí. Bueno, menos reinas de las galaxias ni historias y vamos a enseñar lo que vamos a comer. Que es que hemos empezado el blog hablando sobre okonomiyaki y Yuko no se ha podido resistir, ¿no? Okonomiyaki. Vamos a terminar la semana de una manera contundente, ¿no? Vamos a acabarla bien para empezar el lunes, que siempre está todo el mundo pocho. Para empezar el lunes bien. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Nuestro matrimonio es machista? Dejadlo en los los comentarios. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente vídeo.